Hola, yo soy Luis García, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua, en la Cátedra de Derecho Civil 2. Hoy hablaremos sobre interdicción e inhabilitación judicial. Adicionalmente, daremos una mirada al caso de Ricardo Aldair y su relación con el Código Civil venezolano. A modo de introducción, podemos decir que la interdicción judicial es un proceso civil mediante el cual se busca que una persona mentalmente incapaz sea declarada interdicta por un órgano judicial. Esta figura legal implica que la persona interdicta pierda o vea limitada su capacidad jurídica para realizar actos jurídicos y para que el representante legal designado por el órgano judicial asuma entonces la responsabilidad de velar por el bien de la persona interdicta. Esta incapacidad puede ser absoluta o relativa y puede ser declarada por un órgano judicial, el cual conocerá la causa de la interdicción y declarará la incapacidad de la persona afectada. La persona sometida a interdicción queda privada del libre gobierno de su persona y su capacidad negocial se encuentra limitada. Se le priva de la administración y manejo de sus bienes, aunque tenga algunos intervalos de lucidez. La tutela del entredicho legal se regula por las normas de la interdicción judicial, en cuanto éstas sean posibles, por supuesto. Los efectos propios de la interdicción son el entredicho queda bajo tutela, se nombra un tutor para él, el tutor debe rendir cuentas anuales al juez, el entredicho no puede testar ni hacer donaciones y sus actos son nulos absolutamente. En el caso de la mirada que vamos a hacer, en el caso de Ricardo Adair Coronel Robles, podemos decir que es uno de los primeros casos en México que se discutió con relación al tema de la interdicción. Este joven de 25 años, diagnosticado con síndrome de Asperger, buscó invalidar su interdicción mediante un amparo presentado en el año 2011. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana falló a favor de él en octubre del 2013 y estableció la necesidad de que se respete el derecho a la libre determinación de la persona interdicta. Esta sentencia abrió la puerta para la discusión de la interdicción de personas con discapacidades. Además, estableció los principios generales para la protección de los derechos de los interdictos, como el derecho a la preservación de la dignidad, la vida privada, la autonomía personal y la habilitación. Esta sentencia también marca un punto de inflexión en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en México. Veamos qué es un interdicto. Un interdicto es un procedimiento judicial sumario y de tramitación sencilla que tiene como objetivo atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra, de manera provisional, eso sí. El interdicto protege el simple hecho de la posesión, amparándose al poseedor contra cualquier perturbador, pero sin recabar una declaración acerca del derecho a la posesión. En resumen, el interdicto es una institución jurídica que tiene como fin garantizar y proteger la posesión de un bien mueble o inmueble. El interdicto se puede plantear para el caso de que exista una reclamación por algún incidente o evento que busque alterar o modificar la posesión del bien. Los autores concuerdan en que el interdicto tiene como propósito el amparo de la posesión ante incidentes o acontecimientos que buscan alterar o modificar la posesión del bien. Entre ellos está Francisco Avendaño Arana, quien dice que los interdictos son procesos judiciales cuyo objeto es proteger al poseedor contra cualquier perturbador y defender su derecho a poseer un bien desposeído. Y la defensa judicial a través de las acciones posesorias y los interdictos. En conclusión, el interdicto es un proceso judicial destinado a proteger la posesión inmediata de un bien mueble o inmueble independientemente del derecho real sobre él. La interdicción judicial en Venezuela. ¿En qué consiste la interdicción? ¿Cuándo procede? ¿Y cómo se establece? El término interdicción puede tener diferentes significados según el contexto. En el ámbito legal, la interdicción se refiere a la restricción de la capacidad jurídica que generalmente se aplica a personas con discapacidad. También puede referirse a la privación de un derecho por orden judicial. En algunos casos, la interdicción implica que una persona está total o parcialmente privada del goce o del ejercicio de sus derechos en virtud de la ley o de una sentencia judicial. En resumen, la interdicción es una medida legal que restringe los derechos y capacidades de una persona con ciertas circunstancias específicas. Pueden ser sometidos a interdicción, según el artículo 393 de nuestro Código Civil, los mayores de edad, los menores emancipados y los menores no emancipados, siempre que se encuentren en el último año de su menoridad.
En este caso, según reza el artículo 394 del Código Civil, la interdicción no sufre efecto sino cuando la persona alcanza la mayoría. Su utilidad consiste en asegurar la continuidad de la protección del sujeto, que pasará automáticamente de la patria potestad a tutela de menores y de tutela de menores a tutela de entredicho. La interdicción solo opera en los mayores de edad y los emancipados, porque el menor que no está emancipado está bajo la patria potestad. Y además puede ser solicitada, según el artículo 395 del Código Civil, por el cónyuge, cualquier pariente del incapaz. La ley no fija límite al grado de parentesco, el síndico procurador municipal, lo que se justifica por el interés colectivo que existe en la materia, cualquier persona que tenga interés, como por ejemplo un socio, el juez puede proceder de oficio, que es lo que veremos más adelante como interdicción judicial. No se puede declarar la interdicción sin haberse interrogado a la persona a la cual se sospecha que carece de un defecto intelectual grave y oído a 4 de sus parientes inmediatos o en su defecto a amigos familiares. La anulación de los actos hechos por el interdicho pueden realizarse, según el artículo 404 del Código Civil, por el autor, el rehabilitado, sus herederos o causavientes. Existen varias clases de interdicción, entre ellas está la interdicción judicial, que se origina por la existencia de un defecto intelectual grave en una persona. Es una medida de protección para esas personas porque no tienen la inteligencia necesaria para dar valor a sus actos y es preciso salvaguardar su patrimonio. Su nombre deriva de que es necesaria la intervención del juez para pronunciarla, por razón de una sentencia declarativa por medio de la cual se priva a la persona de la administración de sus bienes. ¿Cuáles son las causas por las cuales se procede al juicio de interdicción? Primero, que la persona haya en ella un trastorno mental notorio que altere gravemente su facultades intelectual, inteligencia, voluntad y conciencia. Segundo, que el defecto sea habitual aun cuando existan intervalos lúcidos en el individuo. Tercero, que el individuo sea mayor de edad o menor emancipado. También la interdicción se puede revocar, porque puede ser solicitada esa revocatoria solo por aquellas personas que la promovieron al momento del juicio o por el entredicho si éste demuestra que ha cesado en él el motivo que dio lugar a ella, según el artículo 407. A los fines de la revocatoria, el juez competente será el que conoció de la causa en primera instancia. Este abrirá una articulación probatoria por el lapso que el mismo juez determine y su decisión será consultada con el tribunal de alzada. Por otro lado, tenemos la interdicción legal, que opera como producto de una condena a presidio. La interdicción legal es una pena accesoria que sigue necesariamente al presidio, no puede imponerse separadamente de este. Su nombre deriva de que, impuesta la condena, sin necesidad de ningún otro requisito, el reo queda en entredicho en virtud de la ley. Determina una incapacidad de defensa social. En estos casos influye el interés social de la ejecución de la pena, pero una vez declarado entredicho al reo, por ese interés, es necesario atender a los intereses individuales del incapaz en lo referente al manejo de su patrimonio. La interdicción legal se regula por las normas de interdicción judicial en cuanto le sean aplicables. Es importante resaltar en el caso que vemos a continuación, que hemos mencionado, el caso de Ricardo Ardair, que es una persona con discapacidad intelectual. Él y su familia solicitaron declarar inconstitucional el estatus de interdicción, que es una figura legal que cancela a quienes se encuentran, en este caso, la posibilidad de tomar decisiones propias. El juez sexto del distrito en materia civil del Distrito Federal de la Ciudad de México negó el amparo solicitado por Ricardo Aldair y demostró que el expediente de interdicción se reabriera ante el juez de la familia para subsanar cierto error procesal. La primera sala de la Corte decidió mandar a Ricardo Aldair a preguntarle al juez 35º de la familiar del Distrito Federal qué actos pueden hacer, que pueden ser adecuados o no, cuando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé el establecimiento de apoyos para que todas las personas puedan tomar decisiones. La sentencia emitida por la Suprema Corte estableció lineamientos para que todos los jueces del país interpreten el estatus de interdicción. Señalaron, por ejemplo, que esta figura debe aplicarse proporcionalmente al nivel de discapacidad en cada caso, por lo que el juez deberá establecer qué tipo de decisiones y actos pueden tomar estas personas. La sentencia también indica que un juez llamará a la persona con discapacidad para pedirle su opinión sobre su discapacidad, hablará con sus padres y médicos y después decidirá qué cosas puede hacer solo y qué cosas para las cuales necesitaría ayuda. Hablemos ahora de la inhabilitación judicial en Venezuela.
La inhabilitación es una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción, y además constituye una situación entre la capacidad negocial y la capacidad plena. Efectos que genera la inhabilitación. La persona no queda privada del libre gobierno de sí mismo, sino que queda sometido a una curatela de inhabilitados, un régimen de asistencia. Su capacidad negocial se encuentra limitada. Debe estar asistido por el curador, pudiendo realizar todos aquellos actos que le sean permitidos. En relación con la nulidad de aquellos actos celebrados por el inhábil, si lo celebró sin la asistencia del curador, este quedará viciado a nulidad relativa, el cual puede ser invocado solo por, según reza el artículo 411, el curador, el inhabilitado, sus herederos o causavientes. No puede realizar donaciones a excepción de las donaciones por motivo de matrimonio. El incapaz puede aceptar donaciones, pero si se encuentra a carga o condiciones, requiere el consentimiento del curador. Se revocará cuando haya cesado la causa que lo motivó. Clases de inhabilitación o inhabilidad. Está la inhabilidad judicial, según el artículo 409 del Código Civil, que es la pronunciada por el juez mediante sentencia que declarará inhábil al sujeto por presentar un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción. El incapaz afectado por estos hechos no podrá realizar plenamente los derechos que le atribuye la mayoría. ¿Qué causas originan la inhabilidad judicial? La debilidad del entendimiento, que es un estado que no sea tan grave como para dar lugar a la interdicción. La prodigalidad, que significa gastar la propia fortuna en gastos injustificados y desproporcionales. Algunos procedimientos para el juicio de inhabilitación judicial, entre ellos tenemos que el juicio de interdicción judicial se da, pero al final del sumario no se va a decretar la inhabilitación provisional porque la menor gravedad del defecto permite esperar la sentencia definitiva para decidir sin tomar medidas provisionales previas. La sentencia debe consultarse con el superior. Por otro lado, tenemos la inhabilitación legal. Es la que afecta a la persona determinadas por la ley sin que sea necesario pronunciamiento judicial alguno. Son inhábiles por determinación de la ley los sordomudos, los ciegos de nacimiento, los que hubieran cegado durante la infancia entre los 0 y los 12 años, a partir del momento en que alcancen la mayoría. Esto a menos que el tribunal lo haya declarado hábil a esa persona para manejar sus negocios. La presunción del legislador a los fines de esta norma es que de tales defectos físicos suelen afectar al sujeto en una medida que exige una limitación de su capacidad para la gestión de sus intereses patrimoniales. Veamos ahora un cuadro comparativo de algunas diferencias entre interdicción e inhabilitación. La interdicción judicial crea una incapacidad absoluta general y uniforme. La inhabilitación judicial implica una limitación de la capacidad que no es uniforme para los distintos inhabilitados ni tampoco se extiende en principio a la generalidad de los negocios jurídicos. La interdicción hace cesar en forma absoluta la capacidad de obrar del entendimiento, mientras que la inhabilitación solo afecta a los actos que el juez determine. La interdicción supone un defecto intelectual habitual que hace incapaces a quienes se le aplique para proveer sus propios intereses, aunque tenga intervalos lúcidos. Por otro lado, la inhabilitación es una privación limitada de la capacidad de negociar en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción o prodigalidad. En cuanto al procedimiento legal, la interdicción puede promoverse de oficio, mientras que la inhabilitación no. En el procedimiento sumario de interdicción, si se encuentra mérito suficiente, podrá decretarse la interdicción provisional. En cambio, en el procedimiento de inhabilitación no hay lugar a una inhabilitación provisional. Solo habrá lugar a que el juez acuerde la continuación del procedimiento cuando surjan méritos para ello. El régimen jurídico aplicable en Venezuela. Corresponde promover la declaración de interdicción al cónyuge, a cualquier pariente del incapaz y a cualquier persona a quien le interese. E incluso el juez puede promoverla de oficio de conformidad con el artículo 395 del Código Civil.
El procedimiento de interdicción es un juicio especial fundado en una cognición sumaria, el cual comienza con una etapa de ejecución en cuyo inicio es nombrado un tutor interino que suple la capacidad de ejercicio del presunto interdicho, siendo siempre necesaria la intervención del Ministerio Público. El presunto incapaz podrá comparecer en el proceso con su propia defensa en caso de oposición al nombramiento del tutor, como veremos más adelante, es decir, puede tener su propia defensa y representación. El juez oirá a los parientes más próximos del presunto interdicho, examinará a este por sí mismo, oirá el dictamen de un facultativo y sin perjuicio de las pruebas que puedan haber practicado a instancias de parte, podrá dictar de oficio cuantas estime pertinentes, según el artículo 396 del Código Civil y 333 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, el juez en cualquier estado del procedimiento podrá, a instancias de parte o de oficio, adoptar las medidas que estime necesarias para la apropiada protección del presunto entredicho. La sentencia recaída en un procedimiento de interdicción no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse una nueva declaración con el objeto de dejar sin efecto o modificar el alcance de la interdicción ya acordada. Ahora bien, es posible, a tenor de lo dispuesto en el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil y 397 del Código Civil, someter al entredicho a tutela, en cuyo caso supone que la persona nombrada como tutor pasa a obrar en representación del incapacitado por un tiempo indefinido o hasta que al menos no cambien las circunstancias del incapacitado. En el caso contrario, la realización de los actos intervivos quedará encomendada al tutor que se haya nombrado. La declaratoria de interdicción debe ser consultada con el órgano superior, en cuyo caso el juez solo podrá examinar si se ha cumplido la etapa cognitiva sumaria del procedimiento y si se ha cumplido el nombramiento del tutor interino. Algunas conclusiones. La interdicción y la inhabilitación judicial en Venezuela son medidas judiciales que se dictan para proteger los derechos y bienes de una persona, así como para evitar que sean explotados por terceros. Estas medidas tienen efectos significativos en la vida de una persona, ya que impiden que una persona tome decisiones legales o económicas sin la ayuda de un tutor o representante legal. La interdicción y la inhabilitación judicial pueden ser revocadas por el tribunal una vez que se demuestre que la persona interdicha o inhabilitada ya no está incapacitada. La revocación de la interdicción o la inhabilitación judicial brinda a una persona la libertad de tomar sus propias decisiones legales y económicas. En el caso que hemos venido hablando de Adair Coronel, después de que se dio el fallo histórico que hablamos en las láminas anteriores, este muchacho consiguió independizarse y vivió un tiempo en su departamento con otros jóvenes con discapacidad para formar parte de un programa de vida independiente. Se repartirían las tareas del hogar, como cocinar, limpiar o ir de compra. En el día les ayudaba un facilitador, una persona que les asesoraba en lo que necesitaban. También podrían acompañarse en el ocio, visitaban las casas de otros jóvenes, miembros del mismo programa de vivienda, iban al cine, a dar un paseo, a tomar un café. La abolición de la interdicción, sin embargo, tiene también sus zonas grises. El propio Adair Coronel reconoce que hay cosas en las que la figura sí puede ser útil y otras en las que no. Se ha dado cuenta por su abuela que sufre demencia y para la cual tomar algunas decisiones por sí sola puede llegar a ser un riesgo. Según las palabras de Ricardo Aldair, también hay un tema en aquellos casos en que no se puede conocer por ningún medio cuál es la voluntad de preferencia de una persona. Gente en coma, por ejemplo. Para eso se necesita un procedimiento específico que actualmente se está discutiendo en un comité del Senado de la Cámara de Diputados.